Pero esta vez, tengo las habilidades y el conocimiento para defenderme. Esta vez, puedo salvar a alguien. ¿Qué pasa después? Jessa cerró los grifos y el repentino silencio se sintió profundo. Mañana, cuando venga el Dr. Harrison, va a hacer la actuación de su vida. Va a parecer exactamente tan confundida e inestable como ellos afirman que está. Y mientras ellos creen que están ganando, vamos a tender nuestra propia trampa. ¿Qué tipo de trampa? La que expondrá no solo a Conrad y Bridget, sino también al médico corrupto y al falsificador de historiales médicos. Una trampa que asegurará que enfrenten graves cargos criminales y que nunca más puedan hacerle daño a usted ni a nadie más. Mientras nos preparábamos para salir del baño, Jessa me agarró el brazo suavemente. Señora Whitmore, necesito que entienda algo. Lo que estamos a punto de hacer lo cambiará todo. Su matrimonio, sus relaciones familiares, probablemente toda su vida. ¿Está preparada para eso? Pensé en los 35 años que había pasado confiando en Conrad, la forma cuidadosa en que había intentado ganarme la aprobación de Bridget, la vida tranquila que había construido en torno a ser una esposa solidaria, para un hombre que me veía como nada más que una cuenta bancaria con latido. Mi vida ya ha cambiado, dije en voz baja. Ahora solo voy a tomar el control de ella. Pero mientras regresábamos a mi dormitorio, ambas volviendo a nuestros papeles practicados como señora de la casa y ama de llaves sumisa, no pude evitar la sensación de que mañana traería revelaciones aún más impactantes que los descubrimientos de esta noche. Porque si Conrad y Bridget estaban dispuestos a llegar tan lejos, ¿qué otros secretos habían estado guardando? ¿Y cuán profunda era realmente esta conspiración? A la mañana siguiente, llegó con una normalidad engañosa. La luz del sol se filtraba por las pesadas cortinas de nuestro dormitorio, proyectando patrones familiares sobre la alfombra persa que había adornado nuestro suelo durante más de 2 décadas. Apenas había dormido, mi mente acelerada con todo lo que Jessa había revelado. Pero me obligué a seguir mi rutina habitual. Conrad no podía sospechar que algo había cambiado. Lo encontré en el desayunador leyendo el Wall Street Journal mientras tomaba su café matutino. Levantó la vista cuando entré y capté algo en su expresión, una evaluación calculadora, como si estuviera tomándome la temperatura mental. «Buenos días, querida», dijo su tono cuidadosamente neutral. «¿Cómo te sientes?» «Un poco cansada», respondí, lo cual era ciertamente cierto. Mi estómago estuvo revuelto durante la noche. Creo que esa sopa no me sentó bien después de todo. Sus ojos se agudizaron con interés, aunque trató de ocultarlo detrás de la preocupación. «Oh, qué desafortunado. Quizás deberíamos pedirle al Dr. Morrison que te eche un vistazo». El Dr. Morrison había sido nuestro médico de cabecera durante 15 años. Un hombre amable que realmente se preocupaba por sus pacientes, no el Dr. Harrison corrupto que habían organizado para evaluarme esta tarde. «Estoy segura de que pasará», dije con cuidado. Bridget apareció en la puerta, ya vestida con uno de sus caros trajes de negocios. Había estado quedándose con nosotros durante las últimas 3 semanas, ostensiblemente mientras su casa estaba en renovación. Ahora entendí la verdadera razón de su visita prolongada. Necesitaba estar aquí para presenciar mi supuesto colapso de primera mano. «¿Alguna noticia del Dr. Harrison para esta tarde?», le preguntó a Conrad, sin molestarse en bajar la voz. La casualidad con la que discutía mi cita médica sin incluirme en la conversación era reveladora. «Estará aquí a las 3», respondió Conrad. Luego se volvió hacia mí con falsa solicitud. «Querida, he hecho arreglos para que un especialista te examine, el doctor Harrison es muy recomendado para evaluaciones cognitivas». La forma en que dijo evaluaciones cognitivas me puso la piel de gallina. Ni siquiera fingían ya que esto se trataba de mi salud física. Este era el comienzo de su plan para declararme mentalmente incompetente. «¿Es realmente necesario?», pregunté, permitiendo que una nota de confusión entrara en mi voz. «Me siento bien»,
solo un poco indispuesta. Más vale prevenir que curar, interrumpió Bridget suavemente. A nuestra edad no podemos ser demasiado cuidadosos con estas cosas. Nuestra edad. Bridget tenía 57 años, 4 años menos que yo. Pero hablaba como si ambas fuéramos ancianas y falláramos, cuando en realidad yo gozaba de excelente salud, o lo había estado antes de enterarme de que mis familiares más cercanos me estaban envenenando. Después del desayuno, me retiré a mi estudio, una pequeña habitación al final del pasillo principal, que siempre había sido mi santuario privado. Conrad rara vez entraba en ella, descartando mis libros y correspondencia, como intereses de mujeres que no merecían su atención. Ahora, me preguntaba si ese desprecio había sido estratégico, una forma de mantenerme aislada en actividades que no amenazaran su control. Estaba fingiendo leer cuando Jessa llamó suavemente y entró con sus utensilios de limpieza. Para cualquiera que mirara, simplemente estaba quitando el polvo de las estanterías, pero cuando habló, su voz era apenas audible. Accedí a sus cuentas de correo electrónico anoche. Susurró sin mirarme, sus manos moviéndose eficientemente sobre las estanterías de caoba. Lo que encontré es peor de lo que pensábamos. Mi corazón se apretó. ¿Cómo podía ser peor? Ya han seleccionado una instalación, Bridgewood Manor, a unas 2 horas al norte de aquí. Es un hospital psiquiátrico privado que se especializa en casos difíciles. Familias adineradas que quieren que sus parientes problemáticos desaparezcan silenciosamente. El libro tembló en mis manos. ¿Desaparecer? Señora Whitmore, los pacientes ingresados en Bridgewood bajo esas circunstancias rara vez se van. La atención es mínima, la supervisión es inexistente, y al personal se le paga bien para que haga la vista gorda. Conrad ya ha enviado un depósito de $50,000 para asegurar su ubicación. $50,000. Había gastado más en mi posible encarcelamiento de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, y lo había hecho con dinero que era técnicamente mío. La cruel ironía no pasó desapercibida para mí. Hay más, continuó Jessa, su voz cada vez más baja. Encontré correspondencia con un abogado sobre la actualización de su testamento. Una vez que la declaren incompetente, Conrad tendrá el poder notarial. Lo primero que planea hacer es cambiar su testamento para dejarle todo a él, con provisiones para Bridget. Dejé el libro con cuidado, temiendo partirlo por la mitad. ¿Qué pasa con las grabaciones que has estado haciendo? ¿Podemos detener esto? Sí, pero necesitamos que se incriminen por completo. Ahora mismo, tenemos conspiración, fraude e intento de abuso de una persona mayor. Pero quiero atraparlos en el acto de fraude médico y soborno. Cuando llegue el Dr. Harrison, necesito que haga exactamente lo que digo. ¿Qué quieres que haga? Jessa se acercó a limpiar la lámpara cerca de mi silla, acercándose para hablarme directamente al oído. Cuando la examine, va a parecer exactamente tan confundida y desorientada como ellos afirman que está. Pero también va a decir cosas específicas, cosas que demostrarán que está siendo coaccionada. ¿Qué tipo de cosas? Va a mencionar que ve gente que no está allí, pero los va a describir de tal manera que quede claro que la están preparando. Va a olvidar eventos recientes, pero recordará los antiguos con una claridad sospechosa. Lo más importante, le va a hacer al doctor preguntas de comparación que lo obligarán a revelar que ha sido informado sobre su caso antes de examinarla. El plan era arriesgado, pero pude ver la lógica. Si podíamos probar que el Dr. Harrison había predeterminado su diagnóstico, podríamos exponer toda la conspiración. ¿Y si es más cuidadoso? Entonces tenemos planes de respaldo. He instalado microcámaras en esta habitación y en la sala de estar donde realizará su examen. Todo quedará grabado. Y señora Whitmore, hizo una pausa en su limpieza, encontrando mi mirada por un momento. También he contactado a una doctora real, la doctora Sarah Chen, una neuróloga que me debe un favor. Ha accedido a realizarle una evaluación independiente mañana, asumiendo que podamos prevenir el secuestro planeado para hoy. ¿Secuestro? La palabra me golpeó como un golpe físico. Esto era
Un secuestro planificado usando la autoridad médica como tapadera. Si su plan tenía éxito, me internarían a la fuerza en una institución donde quizás nunca más me volverían a ver. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, pregunté, basándome en los correos electrónicos que encontré. Al menos 6 meses. Comenzó cuando el negocio de Conrad empezó a fracasar más gravemente. Bridget se le acercó con la idea después de que ella perdiera su casa por deudas de juego. La ven a usted como su plan de jubilación. La puerta de mi estudio se abrió de repente, haciéndonos congelar a ambas. Conrad apareció en la puerta, su expresión agradable, pero sus ojos vigilantes. ¿Todo bien aquí?, preguntó. Creí oír voces. Solo estaba leyendo en voz alta, dije forzando una sonrisa. ¿Sabes cómo a veces hago eso cuando intento concentrarme? Él asintió, pero su mirada se detuvo en Jessa, quien inmediatamente reanudó su limpieza con la eficiencia practicada de alguien que había perfeccionado el arte de la invisibilidad. El doctor Harrison estará aquí en unas pocas horas, dijo Conrad. ¿Por qué no descansas antes? Quiero que estés en tu mejor momento para el examen. En mi mejor momento, lo que significa en mi momento más confundido y vulnerable. Por supuesto, querida. Después de que Conrad se fue, Jessa y yo permanecimos en silencio durante varios minutos. Ambas éramos muy conscientes de lo cerca que habíamos estado de ser descubiertas. Cuando finalmente habló, su voz tenía una nueva urgencia. Señora Whitmore, hay algo más que necesita saber sobre el momento de todo esto. ¿Qué quieres decir? El fondo fiduciario de su familia, el que establecieron sus padres, tiene una disposición específica. Si la declaran mentalmente incompetente, los fondos permanecen en fideicomiso, pero pueden ser administrados por su tutor legal. Pero si usted muere siendo competente, todo pasa a Conrad como su marido. Si usted muere después de ser declarada incompetente, el dinero revierte a parientes lejanos que sus padres nombraron como beneficiarios de respaldo. Las implicaciones me hicieron sentir enferma, así que me necesitan viva pero incapacitada por ahora. Pero señora Whitmore, en instituciones como Bridgewood, ocurren accidentes. Los pacientes con demencia se extravían, se caen, desarrollan complicaciones médicas repentinas. Una vez que la internan, su esperanza de vida se vuelve negociable. Agarré los brazos de mi silla. La realidad de mi situación finalmente me golpeó por completo. Esto no era solo por dinero o control. Esto era por mi supervivencia. Conrad y Bridget no solo planeaban robar mi herencia. Planeaban eliminarme por completo, lo suficientemente lento como para evitar sospechas. Tenemos que detenerlos hoy, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Cueste lo que cueste. Lo haremos, prometió Jessa. Pero señora Whitmore, cuando esto termine, cuando sean expuestos y enfrenten cargos criminales, toda su vida cambiará. ¿Está preparada para perder todo lo que ha conocido durante los últimos 35 años? Miré alrededor de mi estudio los libros que había coleccionado, las fotografías de lo que había creído que era un matrimonio feliz. La vida cómoda que había construido sobre lo que ahora sabía que era una base de mentiras. Luego pensé en la alternativa, desaparecer en una institución donde estaría a merced de personas que me veían como nada más que un problema rentable que gestionar. Ya lo he perdido todo, dije en voz baja. Ahora solo voy a asegurarme de que paguen por haberlo tomado, como si mis palabras lo hubieran invocado. El reloj de pie del vestíbulo comenzó a dar las 12. 3 horas hasta que llegara el doctor Harrison. 3 horas para prepararme para lo que podría ser la actuación más importante de mi vida. Porque si fracasábamos, también podría ser la última. Exactamente a las 3. El sedán negro del doctor Harrison se detuvo en nuestro camino de entrada circular. Observé desde la ventana de mi dormitorio cómo un hombre alto y delgado con un costoso abrigo salía. Llevaba un maletín de cuero que parecía más adecuado para un abogado que para un médico. Incluso a la distancia, algo en su actitud me pareció depredador en lugar de profesional. Conrad lo saludó en la puerta principal.
con el entusiasmo de un hombre que da la bienvenida a un viejo amigo, en lugar de conocer a un especialista médico por primera vez. Su conversación fue animada, puntuado por gestos hacia el interior de la casa, y lo que parecía sospechosamente un intercambio de documentos antes de que siquiera entraran. Bajé lentamente las escaleras, apareciendo deliberadamente más frágil de lo que me sentía. Jessa me había instruido sobre los signos sutiles de deterioro cognitivo que parecerían auténticos para un observador casual, pero obvios como una actuación para cualquiera que mirara de cerca. El objetivo era darle al Dr. Harrison suficiente evidencia para respaldar su diagnóstico predeterminado, mientras se creaba un registro que luego probaría que el examen era fraudulento. «Annette, querida», llamó Conrad mientras entraba en la sala de estar. «Este es el Dr. Harrison. Está aquí para realizar esa evaluación que discutimos». El Dr. Harrison se levantó del sofá, extendiendo una mano cuidada. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 50 años, con cabello prematuramente gris y ojos azules penetrantes, que parecían catalogar todo lo que veían. «Señora Whitmore, es un placer conocerla. Su marido me ha hablado mucho de usted». Ya era una señal de alarma. Un médico legítimo que realizaba una evaluación independiente no habría discutido mi caso en detalle con mi marido de antemano. «¿Nos hemos visto antes?», pregunté, permitiendo que la confusión tiñera mi voz. «Me resulta familiar». «No, señora Whitmore. Esta es nuestra primera reunión», respondió el Dr. Harrison con suavidad, pero capté la rápida mirada que intercambió con Conrad. «Quizás esté pensando en otra persona». Bridget apareció de la cocina, llevando un servicio de té con la eficiencia de una anfitriona, en lugar de la preocupación de un familiar preocupado por mi salud. «Pensé que querrías algo de refresco antes del examen», dijo dejando la bandeja en la mesa de café. Noté que había preparado 4 tazas, una elección interesante si esto fuera realmente una cita médica. Sugería que tanto ella como Conrad planeaban estar presentes durante toda la evaluación, lo cual sería muy inusual para una evaluación psiquiátrica legítima. «Señora Whitmore», comenzó el Dr. Harrison, sacando una tableta y un lápiz óptico. «Me gustaría comenzar con algunas preguntas sencillas para evaluar su función cognitiva actual. ¿Se siente cómoda con su marido y su cuñada presentes? ¿O preferiría privacidad?» «Oh, no me importa», dije, aunque internamente me complacía que esencialmente hubiera admitido estar realizando un examen impropio. «Últimamente han estado tan preocupados por mí. Estoy segura de que quieren escuchar lo que tiene que decir». Durante los siguientes 20 minutos, el Dr. Harrison me guió a través de lo que parecía ser una evaluación cognitiva estándar. Me pidió que recordara, realizara cálculos matemáticos sencillos e identificara objetos comunes a partir de imágenes. Respondí correctamente, pero lentamente, deteniéndome ocasionalmente como si me costara encontrar la respuesta correcta. Pero fue lo que sucedió entre las preguntas formales, lo que realmente reveló la corrupción en acción. «Señora Whitmore», dijo el Dr. Harrison durante uno de esos momentos informales, «su marido mencionó que ha estado teniendo episodios de desorientación. ¿Puede hablarme de ellos?». Miré a Conrad con aparente confusión. «¿Episodios? No recuerdo ningún episodio». «¿Cuándo tuve episodios?». «La semana pasada, querida», dijo Conrad suavemente, su voz llena de falsa preocupación. «Olvidaste cómo usar la cafetera. Estuviste en la cocina durante casi 1 hora solo mirándola». Esto era nuevo para mí. Usaba nuestra cafetera todas las mañanas sin dificultad y nunca había ocurrido tal incidente. Conrad estaba inventando síntomas sobre la marcha y el Dr. Harrison los estaba aceptando sin cuestionar. «Eso debe haber sido aterrador», me dijo el Dr. Harrison, tomando notas en su tableta. «¿Recuerda haberse sentido confundida con objetos familiares?». «A veces», dije vacilante, siguiendo las instrucciones de Jessa para parecer colaboradora, pero insegura. Pero pensé que eso era normal. ¿No nos olvidamos todos de las cosas a veces? «Cierto olvido es normal», coincidió el Dr. Harrison,
pero lo que su familia describe sugiere un patrón más serio. De nuevo, estaba tratando las afirmaciones de Conrad y Bridget como hechos establecidos en lugar de alegaciones que debían ser verificadas. Un médico competente habría pedido detalles específicos, solicitado historiales médicos o insistido en hablar conmigo a solas para obtener mi versión de los hechos. Doctor, dije aprovechando una oportunidad para la que Jessa me había preparado. Antes de continuar, ¿podría decirme quién lo refirió a mi caso? Me gusta saber cómo mis médicos me encuentran. El bolígrafo del doctor Harrison dejó de moverse. Su marido contactó directamente con mi consulta. ¿Pero cómo supo contactarlo específicamente a usted? ¿Se especializa en casos como el mío? Un rubor subió por el cuello del doctor Harrison. Tengo experiencia con el deterioro cognitivo en pacientes ancianos. Sí. ¿Qué tipo de experiencia? ¿Y cómo supo Conrad sobre esa experiencia? Las preguntas estaban incomodando visiblemente al doctor Harrison. Conrad intervino rápidamente. Querida, el doctor Harrison es muy recomendable. Bridget lo sugirió basándose en su investigación. Me volví hacia Bridget con aparente inocencia. ¿Investigación? ¿Qué tipo de investigación? Directorios médicos, dijo Bridget secamente. Reseñas en línea, las cosas habituales que hace la gente cuando busca especialistas. Pero no había terminado. Jessa me había preparado para este momento. Doctor, antes de examinarme más a fondo, ¿podría hablarme de sus criterios de evaluación? Me gustaría entender qué está buscando. El doctor Harrison miró a Conrad de nuevo. Otra señal reveladora. Un médico legítimo se habría alegrado de explicar su proceso a un paciente. Señora Whitmore, la evaluación implica múltiples factores: pruebas cognitivas, observación del comportamiento, antecedentes familiares. Los antecedentes familiares son importantes. Estuve de acuerdo. ¿Con qué antecedentes familiares específicos está trabajando? Porque debo mencionar que mis padres vivieron hasta bien entrados los 80 sin deterioro cognitivo. Mi abuela tenía la mente lúcida, hasta que murió a los 93. Esto era cierto, y contradecía directamente cualquier predisposición genética a la demencia temprana que pudieran intentar alegar. El doctor Harrison tomó más notas, pero pude verlo luchando por encajar mi historia familiar real en cualquier narrativa que Conrad y Bridget hubieran proporcionado. A veces estas condiciones pueden aparecer sin predisposición genética, dijo finalmente. Por supuesto, respondí. Pero en esos casos, ¿no querría descartar otras causas primero? Factores ambientales, interacciones medicamentosas, depresión, deficiencias vitamínicas. Hay tantas causas reversibles de síntomas cognitivos. La incomodidad del doctor Harrison era ahora obvia. Un paciente que cuestionaba su exhaustividad no debería haber alterado a un médico competente, pero sus conclusiones predeterminadas estaban siendo desafiadas por hechos inconvenientes. Conrad intervino de nuevo. Querida, dejemos que el médico complete su examen. No queremos ocupar demasiado de su valioso tiempo. La frase valioso tiempo me pareció significativa. Sugería un acuerdo financiero en lugar de una consulta profesional. Anoté esa observación para más tarde. Por supuesto, dije. Pero doctor, una pregunta más. Dado que el deterioro cognitivo puede tener tantas causas diferentes, ¿cuál es su protocolo estándar para descartar condiciones tratables? Análisis de sangre, imágenes cerebrales, revisión de medicamentos. Esas pruebas se pueden organizar si es necesario, dijo el doctor Harrison vagamente. Si es necesario, ¿no serían necesarias antes de hacer un diagnóstico definitivo? El silencio que siguió fue revelador. Un médico legítimo habría estado de acuerdo con entusiasmo en que las pruebas exhaustivas eran esenciales. La renuencia del doctor Harrison a comprometerse con los procedimientos médicos adecuados reveló que no tenía intención de realizar una evaluación exhaustiva. Por el rabillo del ojo, vi a Jessa entrar en la habitación en silencio, ostensiblemente para recoger el servicio de té, pero sabía que estaba posicionada para capturar todo con sus dispositivos de grabación ocultos.
Señora Whitmore, dijo el doctor Harrison, claramente ansioso por alejarse de las preguntas de procedimiento. Continuemos con la evaluación. ¿Puede decirme qué año es? 2023, respondí correctamente. ¿Y quién es el presidente actual? Hice una pausa fingiendo pensar. Ese sería... Oh, ¿cómo se llama? El que vino después de Obama. Mi marido y su hermana se fueron a una cena de negocios, dejándome con la nueva empleada del hogar que supuestamente no hablaba nada de inglés. Tan pronto como el coche se fue, ella dejó la escoba, me miró a los ojos y habló en perfecto inglés. Señora, no coma la sopa que dejaron en la nevera. Lo que descubrí a continuación me heló la sangre. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten la ciudad desde la que la están viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. El reloj de pie de nuestro vestíbulo dio las 7, mientras yo veía a Conrad ajustarse la corbata en el espejo del pasillo. 35 años de matrimonio, y todavía sentía ese familiar aleteo, cuando él se vestía para ocasiones importantes. Esta noche no fue diferente. Se veía distinguido con su traje azul marino, el cabello plateado perfectamente peinado, la imagen del éxito que me había traído por primera vez hace tantos años. La reserva es a las 8:30, dijo sin mirarme, su voz con ese tono de negocios que había adoptado con más frecuencia últimamente. Bridget ya está en el coche. Asentí, alisándome la blusa de seda. Estas cenas de negocios se habían vuelto rutinarias en los últimos meses. La empresa de importación de Conrad se estaba expandiendo, me había explicado, y su hermana Bridget se había convertido en una socia invaluable. Rara vez cuestionaba los detalles. Los asuntos financieros siempre habían sido el dominio de Conrad, y a mis 61 años me había acostumbrado a dejarle manejar tales complejidades. Por la ventana, pude ver la silueta de Bridget en el asiento del pasajero del Mercedes de Conrad. Incluso a la distancia, podía sentir su impaciencia por la forma en que miraba su reloj. Mi cuñada nunca había sido particularmente amable conmigo, pero últimamente, su fría eficiencia se sentía más pronunciada. Me hablaba en frases cortas, siempre pareciendo calcular algo detrás de sus ojos azul pálido. «No me esperes despierta», añadió Conrad, guardándose el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. «Estas discusiones suelen alargarse». Por supuesto, las palabras salieron automáticamente. Llevaba meses diciéndolas. Estas misteriosas cenas de negocios que me excluían por completo. Parte de mí se preguntaba por qué nunca me invitaban, pero preguntar me parecía insignificante. Conrad trabajaba muy duro para mantenernos, para mantener la hermosa vida que habíamos construido en nuestra mansión de Magnolia Drive. La puerta principal se cerró con un suave clic, seguido del ronroneo del motor del Mercedes, que se desvanecía en la distancia. De repente, nuestra extensa casa se sintió enorme y vacía. El tic-tac del reloj de pie parecía más fuerte ahora, haciendo eco a través de habitaciones llenas de muebles antiguos y fotografías familiares que abarcaban décadas de lo que yo había creído que era un matrimonio feliz. Me dirigí a la cocina, pensando que podría preparar un poco de té antes de instalarme con un libro. Las encimeras de mármol italiano brillaban bajo las luces colgantes, y todo estaba en su lugar, exactamente como nuestra ama de llaves, Jessa, lo había dejado antes de retirarse a sus aposentos encima del garaje. Jessa llevaba con nosotros solo 2 meses, pero había demostrado ser invaluable. Una mujer tranquila de unos 40 años con ojos amables y oscuros, y manos callosas que hablaban de trabajo duro. Había sido muy recomendada por una agencia que Bridget había sugerido. Su inglés era prácticamente inexistente, o eso habíamos creído, pero se comunicaba con gestos, y su trabajo hablaba por sí mismo. La casa nunca había estado más limpia. Las comidas aparecían como por arte de magia, y ella se movía por nuestra casa como un fantasma amable, nunca intrusiva, siempre servicial.
Estaba buscando la tetera cuando oí pasos en el pasillo. Jess apareció en la puerta de la cocina, todavía con su sencillo uniforme gris, su cabello oscuro recogido en su habitual moño pulcro. Llevaba un trapo de polvo, aunque noté que en realidad no estaba limpiando nada. «Buenas noches, señora», dijo en voz baja. Luego hizo una pausa, mirando hacia las ventanas delanteras donde el camino de entrada estaba vacío. Le sonreí. «Buenas noches, Jessa. Puedes descansar ahora. Se han ido a su cena». Ella asintió, pero en lugar de irse permaneció en la puerta, cambiando su peso de un pie a otro. Algo en su postura parecía diferente esta noche, menos sumisa, más alerta. Sus ojos seguían mirando a las ventanas como si se asegurara de que estábamos realmente solas. Entonces, hizo algo que me heló la sangre. Dejó su trapo de polvo en la isla de la cocina. Me miró directamente a los ojos y habló en perfecto inglés sin acento. «Señora, no coma la sopa que dejaron en el refrigerador». La tetera se me resbaló de las manos, golpeando ruidosamente la encimera de mármol. La miré fijamente, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. La ama de llaves silenciosa y que no hablaba inglés que conocía desde hacía 2 meses, acababa de dar una advertencia en un inglés americano impecable. «¿Yo? ¿Qué acabas de decir?» Mi voz salió apenas un susurro. Jessa se acercó, su expresión seria pero no poco amable. «Señora Whitmore, necesito que me escuche con atención. Mi nombre es Jessa Martínez, y hablo inglés perfectamente. He estado fingiendo no entender durante los últimos 2 meses, porque fui contratada para espiarla». La habitación pareció inclinarse. Me agarré al borde de la encimera para mantenerme firme, mi corazón latiéndome con fuerza en las costillas. ¿Espiarme? No entiendo. Su cuñada Bridget me contrató a través de una agencia, pero no el tipo de agencia que usted cree. La voz de Jessa era tranquila pero urgente. Me pagó $800 a la semana para informar todo lo que hacía, todo lo que decía, cada detalle de su rutina diaria. Quería saber sobre sus hábitos, su salud, su estado mental. Sentí que la sangre se me iba de la cara. «Eso es imposible». «Bridget te recomendó». «Sí, pero ella no. Ella es familia». «Señora, por favor, siéntese». Jessa señaló uno de los taburetes de la barra de la isla de la cocina. «Lo que estoy a punto de decirle será difícil de escuchar». Permanecí de pie. Mis piernas se sentían inestables, pero mi columna vertebral recta. 35 años de ser la esposa de Conrad. Me habían enseñado a enfrentar las malas noticias con dignidad, incluso cuando mi mundo se desmoronaba. «Dime». Jessa respiró hondo. «Durante los últimos 2 meses, he estado escuchando conversaciones entre su marido y su hermana. Conversaciones que ellos pensaban que yo no podía entender porque creían que no hablaba inglés. Señora Whitmore, están planeando algo terrible». «¿Qué clase de terrible?». Las palabras me resultaron extrañas en la boca, como si estuviera hablando un idioma que nunca había aprendido. «Quieren declararla mentalmente incompetente. Han estado introduciendo lentamente sustancias en su comida. No lo suficiente como para dañarla físicamente, pero sí lo suficiente como para que parezca confundida, olvidadiza, inestable». Los ojos de Jessa se llenaron de algo que parecía una preocupación genuina. «La sopa de esta noche contiene un potente laxante que la hará enfermar violentamente. Mañana planean llamar a un médico al que ya se le ha pagado para que firme papeles, declarándola incapaz de manejar sus propios asuntos». La cocina giró a mi alrededor. Apreté la encimera con más fuerza, mis nudillos blancos contra la piedra oscura. «¿Por qué harían esto? Conrad me ama. Llevamos 35 años casados». La expresión de Jessa se suavizó con lo que parecía piedad. «Señora Whitmore, su marido tiene serios problemas financieros. Su negocio está fracasando y le debe a personas que no aceptan pagos atrasados. Bridget tiene deudas de juego que la han puesto en peligro. Juntos, ven su herencia como su única salida». «¿Mi herencia?». Negué con la cabeza. «Mis padres murieron hace más de 30 años. No queda nada». «Las propiedades de su familia,
las inversiones, el fondo fiduciario. Todo asciende a casi $3 millones. Su marido lo ha estado gestionando todos estos años, pero legalmente le pertenece a usted. Si algo le sucediera o si la declararan incompetente, Conrad obtendría el control total. El reloj de pie dio las 8, cada campanada golpeándome como un golpe físico. Las 8:00. Se habían ido hacía 30 minutos. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que regresaran? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en esta elaborada mentira? ¿Por qué me dices esto? Finalmente logré preguntar. Si Bridget te contrató para espiarme, ¿por qué traicionarla ahora? Jessa miró sus manos, luego volvió a mirarme. Porque la he observado durante 2 meses, señora Whitmore. Es amable con todos. Me trata con respeto, aunque crea que no puedo entenderla. Me deja pequeñas notas con dibujos cuando quiere que haga algo. Y siempre dice, por favor y gracias, aunque no crea que entiendo las palabras. Hizo una pausa, su voz cada vez más fuerte. Pero más que eso, he visto cómo la tratan, la forma en que su marido desprecia sus opiniones, cómo su cuñada pone los ojos en blanco cuando usted habla, la forma en que la han aislado lentamente de sus amigos, la han convencido de que no es capaz de entender asuntos complicados. Lo que están haciendo no es solo por dinero, es por poder. Y no seré parte de la destrucción de una buena persona. Me quedé allí en mi hermosa cocina, rodeada de la vida que había creído perfecta. Y me di cuenta de que todo lo que creía sobre mi matrimonio, mi familia, mi propia existencia, había sido una mentira cuidadosamente construida. La sopa en el refrigerador, que había planeado calentar para una cena tardía, de repente parecía un arma apuntando a mi corazón. ¿Qué hago? La pregunta salió rota, desesperada. Jessa se acercó, su voz bajando a un susurro urgente. Primero, nos aseguramos de que esa sopa se deseche donde nunca sepan que no fue consumida. Segundo, empezamos a documentar todo. Y tercero, señora Whitmore, necesita entender que esto es solo el principio. Lo que le he dicho esta noche es solo una parte de lo que han estado planeando. El sonido de la grava crujiendo en el camino de entrada nos hizo congelar a ambas. Los faros del coche barrieron las ventanas de la cocina. «Están de vuelta», susurró Jessa, volviendo inmediatamente a su postura sumisa. «Actúe con normalidad. No deje que sospechen que algo ha cambiado». Al escuchar el familiar sonido de la llave de Conrad en la puerta principal, me di cuenta de que toda mi vida acababa de cambiar de eje. El hombre al que había amado y en quien había confiado durante 35 años, la cuñada a la que había tolerado y a la que había intentado complacer, no eran solo extraños, eran mis enemigos. «¿Qué tal el restaurante?», le pregunté a Conrad, mientras colgaba su abrigo en el armario del pasillo. Mi voz sorprendentemente firme, considerando que mis manos temblaban debajo de la isla de la cocina, donde él no podía verlas. «Bien», respondió sin más, aflojándose la corbata. «Reunión productiva. Deberías descansar, Annette. Te ves cansada». Bridget pasó a su lado hacia la sala de estar, sus tacones haciendo clic en el suelo de mármol. «Mañana será un día largo», añadió por encima del hombro. «Conrad mencionó que quizás quieras ver al Dr. Harrison por esos problemas de memoria que discutimos». Problemas de memoria. Mi corazón dio un vuelco. No les había mencionado ningún problema de memoria a ninguno de los dos. «Me siento bien, de hecho». «Claro que sí, querida». El tono de Conrad era condescendiente de una manera que nunca había notado antes. O quizás simplemente lo había aceptado como normal. Pero la prevención es mejor que la cura, ¿no crees? Intercambiaron una mirada que duró una fracción de segundo demasiado. En el pasado, lo habría descartado como comunicación entre hermanos. Ahora, se sentía cargado de un significado que apenas empezaba a entender. «Creo que tomaré un poco de esa sopa de champiñones antes de acostarme», dijo Conrad, dirigiéndose a la cocina. «Mañana será un día largo y necesito algo que me asiente el estómago». «En realidad», dije rápidamente, «la terminé antes. Tenía más hambre de lo que pensaba». Otra mirada pasó entre ellos,
esta vez más aguda. Las cejas perfectamente arregladas de Bridget se fruncieron ligeramente. ¿Toda?, preguntó Conrad. Había casi un recipiente lleno. La calenté 2 veces. Ya sabes cómo soy cuando estoy nerviosa por estar sola. Forcé una risa que sonó hueca incluso para mis oídos. Supongo que lo sentiré mañana. La expresión de Conrad se relajó en lo que ahora reconocí como satisfacción. Bueno, asegúrate de mantenerte hidratada. Una intoxicación alimentaria puede ser bastante deshidratante. Intoxicación alimentaria. La forma casual en que lo dijo me revolvió el estómago. Esperaban que me enfermara violentamente mañana. Probablemente ya habían programado la visita al médico en torno a mi sufrimiento anticipado. Creo que me acostaré ahora, dije dirigiéndome a las escaleras. Buenas noches. Buenas noches, querida, me llamó Conrad, su voz cálida con lo que ahora entendía que era anticipación. Llegué a mi dormitorio y cerré la puerta antes de que mis piernas cedieran. Me hundí en el borde de mi cama, todavía con la blusa de seda y las perlas que me había puesto horas antes, cuando mi mayor preocupación era si Conrad notaría que me había arreglado el pelo. Ahora esas preocupaciones parecían ridículamente triviales, en comparación con la comprensión de que mi marido y mi cuñada estaban conspirando activamente contra mí. Un suave golpe en mi puerta me hizo congelarme. Señora Whitmore, la voz de Jessa, de nuevo con el inglés vacilante y acentuado que había perfeccionado. Traje toallas limpias. Adelante. Jessa entró con un montón de toallas que claramente eran solo un atrezzo. Se dirigió a mi baño privado y oí el suave sonido de la ropa de cama siendo arreglada. Cuando salió, señaló el baño y murmuró en silencio. Habla allí. Agua corriendo. La seguí al espacio revestido de mármol que siempre había sido mi santuario. Jessa abrió los grifos del lavabo y de la gran bañera, creando suficiente ruido blanco para enmascarar nuestra conversación. Se lo creyeron, susurró sobre la sopa. Pero ahora tenemos un problema mayor. Los oí hablar después de que regresaran. ¿Qué dijeron? Han adelantado su calendario. El doctor Harrison, el médico que han sobornado, vendrá aquí mañana por la tarde. Le dirán que usted ha estado actuando de forma errática, olvidando cosas, teniendo episodios. Cuando la examine y usted no esté enferma por la sopa que esperaban, afirmarán que está teniendo un intervalo lúcido, pero que su condición es degenerativa. Agarré el borde del lavabo de mármol. ¿Realmente pueden hacer eso? ¿Declararme incompetente basándose en la opinión de un solo médico? Con la documentación adecuada, sí. Y señora Whitmore, tienen documentación. Bridget ha estado falsificando historiales médicos durante meses. Tiene una amiga que trabaja en una empresa de historiales médicos. Alguien con deudas de juego que necesitaba dinero. Han creado todo un historial médico ficticio para usted. El hermoso baño de repente se sintió como una jaula. Los espejos reflejaban mi rostro pálido desde múltiples ángulos, mostrándome una mujer que parecía cada uno de sus 61 años y más. ¿Realmente había estado tan ciega a lo que sucedía a mi alrededor? Hay algo más, continuó Jessa, su voz bajando aún más, sobre por qué Bridget me contrató específicamente. ¿Qué quieres decir? No fui elegida al azar de una agencia. Bridget me buscó por mis antecedentes. Antes de convertirme en ama de llaves, trabajé para una empresa de investigación privada. Sé cómo instalar equipos de vigilancia, cómo copiar documentos, cómo recopilar pruebas sin ser detectada. Mis rodillas se debilitaron. Equipos de vigilancia en mi propia casa. Pequeñas cámaras en las áreas comunes. Dispositivos de escucha en su dormitorio y estudio. La han estado grabando durante semanas, esperando momentos que pudieran sacar de contexto para usarlos en su contra. Un tropiezo cuando se levantó demasiado rápido se convierte en evidencia de problemas neurológicos. Olvidar dónde dejó sus gafas de lectura se convierte en prueba de pérdida de memoria. La violación se sintió peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. No solo la pérdida de privacidad, sino la crueldad calculadora de ello. Me habían estado observando como un espécimen,
catalogando mis momentos humanos para usarlos como armas. Pero si sabes cómo hacer estas cosas, dije lentamente, ¿significa eso que puedes deshacerlas? Sí, y más que eso, señora Whitmore, puedo usar su propio sistema en su contra. Contrataron a alguien con las habilidades para destruirla, pero esas mismas habilidades pueden salvarla. La esperanza parpadeó en mi pecho por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. ¿Qué quieres decir? Jessa sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, algo que parecía un cargador de teléfono, pero que se sentía diferente cuando lo colocó en mi palma. Este es un dispositivo de grabación, indetectable militarmente. Mientras la han estado grabando a usted, yo los he estado grabando a ellos. Cada conversación, cada llamada telefónica, cada momento en que pensaron que estaban a salvo. Lleva grabando todo durante 6 semanas. Tengo a Bridget admitiendo haber falsificado historiales médicos, a Conrad discutiendo cómo acceder a sus cuentas bancarias, a ambos planeando exactamente cómo internarla. Tengo llamadas telefónicas con el médico corrupto, conversaciones con el falsificador de historiales médicos, incluso discusiones sobre cómo dividir su herencia una vez que tengan el control. El agua seguía corriendo, un ruido blanco constante que se sentía como lo único estable en mi mundo cambiante. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba suficientes pruebas para estar absolutamente segura de que podíamos detenerlos por completo. 1 o 2 grabaciones podrían ser desestimadas o explicadas, pero lo que tengo ahora. Los ojos de Jessa se endurecieron con determinación. Lo que tengo ahora los destruirá. ¿Qué creen ellos que le estás informando a Bridget? Exactamente lo que quieren oír, que usted está decayendo rápidamente, confundiéndose y olvidando. Que ha estado hablando sola, dejando tareas a medio terminar, mostrando signos de paranoia y desorientación. Les he estado alimentando con una narrativa ficticia sobre su deterioro mental, mientras documentaba su conspiración real. Miré a esta mujer que creía conocer, dándome cuenta de que me había estado protegiendo, mientras yo permanecía completamente ajena al peligro. Jessa, tengo que preguntar, ¿cuál es tu verdadera motivación en todo esto? ¿Por qué arriesgar tanto por alguien que apenas conoces? Ella permaneció en silencio durante un largo momento, el sonido del agua corriendo llenando el espacio entre nosotras. Cuando habló, su voz transmitía un dolor que no había escuchado antes, porque hace 15 años, mi madre pasó exactamente por lo que están planeando para usted. Mi padrastro y su hija la declararon incompetente y la internaron. Murió en ese lugar 18 meses después, sola y etiquetada como enferma mental. Yo era joven y no entendía el sistema lo suficientemente bien como para detenerlo. He llevado esa culpa todos los días desde entonces. El agua se empañó mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Lo siento mucho. Cuando Bridget se me acercó con este trabajo, describiendo su plan, fue como ver mi peor pesadilla repetirse. Señora Whitmore, dijo Conrad suavemente, Obama dejó el cargo hace varios años. Hemos tenido 2 presidentes desde entonces. Parpadeé con aparente confusión. ¿2? Eso no puede ser. Recuerdo que Obama era presidente justo. Esto era puro teatro. Pero el Dr. Harrison lo aprovechó de inmediato, tomando notas con vigor. Un médico real podría haber explorado si estaba pensando en un marco de tiempo diferente, o confundida acerca de algo específico. El Dr. Harrison simplemente registró mi respuesta como evidencia de deterioro cognitivo. Señora Whitmore, continuó, ¿puede hablarme de su rutina diaria? ¿Maneja sus propios medicamentos, maneja sus finanzas, conduce un coche? Conrad me ayuda con todo eso, dije, lo cual era desafortunadamente cierto. A lo largo de los años, él había asumido gradualmente el control de cada aspecto de nuestras vidas. Él es mucho mejor con los números y los detalles. ¿Y eso ha estado ocurriendo durante cuánto tiempo? Fingí pensar. Oh, años y años. Conrad siempre ha sido el más inteligente de nuestra familia. El Dr. Harrison asintió con aprobación, como si el control financiero de mi marido fuera una prueba de mi incapacidad
en lugar de una posible señal de alarma de abuso financiero. A medida que el examen continuaba, comencé a comprender el alcance total de la conspiración. No se trataba solo de falsificar algunos documentos o sobornar a un médico. Habían creado toda una narrativa falsa sobre mi estado mental, completa con incidentes fabricados, dinámicas familiares tergiversadas y una conclusión predeterminada que justificaría mi internamiento inmediato. Pero habían cometido un error crítico. Habían subestimado tanto mi inteligencia como mi determinación de sobrevivir. Mientras el doctor Harrison se preparaba para concluir su examen, sabía que los próximos minutos determinarían si pasaba el resto de mi vida como una mujer libre o desaparecía en la pesadilla de Bridgewood Manor. Señora Whitmore, dijo el doctor. Harrison, cerrando su tableta con aire de finalidad. Basado en mi examen de hoy, creo que está experimentando un deterioro cognitivo significativo que requiere intervención profesional inmediata. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Conrad se inclinó ansiosamente mientras Bridget mantenía su máscara de familiar preocupada, aunque pude ver la satisfacción brillando en sus ojos. ¿Qué tipo de intervención?, pregunté, permitiendo que mi voz temblara ligeramente. Recomiendo la colocación inmediata en una institución especializada donde pueda recibir monitoreo y tratamiento las 24 horas del día, respondió el doctor Harrison con suavidad. Ya me he puesto en contacto con Bridgewood Manor. Tienen una plaza y creo que se beneficiaría de su programa especializado. ¿Ya contactó? Había organizado mi internamiento incluso antes de realizar su examen fraudulento. La audacia era asombrosa. ¿Hoy? Pregunté con aparente confusión. Pero no entiendo. Me siento bien. ¿No puedo simplemente tomar alguna medicina? Señora Whitmore, dijo Conrad suavemente, tomándome la mano. El médico sabe mejor, y esto no es permanente, solo hasta que se sienta mejor. La mentira se deslizó de su lengua con tanta facilidad. Todos sabíamos que los pacientes ingresados en Bridgewood, bajo estas circunstancias, no regresaban a casa. He preparado la documentación necesaria, continuó el doctor Harrison, sacando documentos de su maletín. Con la firma de su marido como su apoderado médico, podemos facilitar el traslado esta tarde. ¿Apoderado médico? Parpadeé con aparente confusión. ¿Cuándo le di a Conrad el poder notarial médico? Un incómodo silencio se apoderó de la habitación. Conrad se aclaró la garganta. Querida, discutimos esto hace meses cuando tenías esos episodios. Tú misma firmaste los papeles. Esto era nuevo para mí. Nunca había firmado tal documento, lo que significaba que habían falsificado mi firma o planeaban hacerlo ahora. No recuerdo haber firmado nada. Precisamente por eso es necesaria esta intervención, interrumpió el doctor Harrison. La pérdida de memoria con respecto a decisiones legales importantes es un síntoma grave. La lógica circular era exasperante. Mi incapacidad para recordar algo que nunca sucedió estaba siendo utilizada como prueba de mi incompetencia. Pero me obligué a mantener el personaje, pareciendo confundida y vulnerable mientras, por dentro, hervía de rabia por su manipulación. Doctor, dije vacilante, ¿podría ver los papeles que supuestamente firmé? Quizás eso me ayude a recordar. Los ojos del doctor Harrison se dirigieron a Conrad. Señora Whitmore, concentrarse en confusiones pasadas podría agitarla aún más. Concentrémonos en conseguirle la ayuda que necesita. Otra señal de alarma. Un médico legítimo se habría complacido en revisar decisiones médicas previas con un paciente. Su negativa a mostrarme los documentos del poder notarial sugería que o no existían o contenían firmas falsificadas. Pero realmente me gustaría verlos, insistí suavemente. Podría ayudarme a entender lo que está pasando. Annette, dijo Bridget con firmeza, te estás molestando por nada. Lo importante es que recibas la atención adecuada. ¿Me estoy molestando? Me volví hacia ella con aparente sorpresa. No me siento molesta, solo quiero entender. Esta simple declaración pareció desconcertar a los tres. En su narrativa,
Yo debería haber estado agitada, confundida, quizás incluso combativa. Mi calma racionalidad no encajaba con su guión de una mujer con deterioro cognitivo. Quizás, dijo el doctor Harrison, claramente ansioso por acelerar el proceso. Deberíamos proceder con los arreglos. Cuanto antes reciba la señora Whitmore la atención adecuada, mejor. En realidad, dijo una nueva voz desde la puerta. Creo que la señora Whitmore debería tener la oportunidad de revisar cualquier documento antes de firmarlo. Todos nos volvimos para ver a Jessa de pie en la entrada de la sala de estar. Ya no llevaba utensilios de limpieza ni mantenía su postura sumisa. Estaba de pie, recta y segura, toda su actitud transformada. «Disculpe», dijo Conrad bruscamente, «pero este es un asunto familiar privado. Por favor, vuelva a sus tareas». «Me temo que no puedo hacer eso, señor Whitmore», respondió Jessa con calma, entrando en la habitación. «Verá, he estado grabando toda esta conversación, junto con todas las demás conversaciones que ha tenido en esta casa durante los últimos 2 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara del doctor Harrison palideció. La boca de Conrad se abrió, y Bridget realmente dio un paso atrás como si la hubieran golpeado físicamente. «¿De qué estás hablando?», exigió Conrad, recuperando la voz. «Ni siquiera hablas inglés correctamente». Jessa sonrió, y no era la expresión sumisa que estaban acostumbrados a ver. «Hablo inglés perfectamente, señor Whitmore. También tengo títulos en justicia criminal y contabilidad forense. Mi nombre es Jessica Martínez, y soy una investigadora privada con licencia». Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono, tocando la pantalla. De repente, la voz de Conrad llenó la habitación. «Cuanto antes la declaremos incompetente, antes podremos acceder al fondo fiduciario. $3 millones, Bridget. Eso es suficiente para resolver nuestros 2 problemas». Conrad se abalanzó sobre el teléfono, pero Jessa se apartó con suavidad. «Esa es solo una de las docenas de grabaciones que tengo, señor Whitmore. ¿Le gustaría escuchar la que discute el soborno al doctor Harrison? O quizás la conversación en la que usted y su hermana planean dividir la herencia de la señora Whitmore, después de que convenientemente haya muerto por complicaciones en Bridgewood». El doctor Harrison ya se dirigía a la puerta, pero las siguientes palabras de Jessa lo detuvieron en seco. «Dr. Marcus Harrison. Número de licencia 479862. No irá a ninguna parte hasta que llegue la policía». «¿La policía?», chilló Bridget. «No puedes llamar a la policía. Esto es un asunto privado. Conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos, falsificación de documentos médicos e intento de secuestro apenas son asuntos privados», respondió Jessa. «Oh, y doctor Harrison, debo mencionar que ya he enviado copias de todas mis grabaciones a la Junta Médica Estatal. Su licencia para ejercer la medicina será revocada a finales de semana». La cara del doctor Harrison había pasado de pálida a gris. Esto es una trampa. No se pueden usar grabaciones hechas sin consentimiento». «En realidad sí puedo», le interrumpió Jessa. «California es un estado de consentimiento de una sola parte, y la señora Whitmore me dio permiso para grabar conversaciones en su propia casa. Todo lo que he capturado es perfectamente admisible en los tribunales». Me levanté lentamente, despojándome de los últimos vestigios de mi actuación confundida y vulnerable. «Sorpresa», les dije a Conrad y Bridget, mi voz firme y clara. «Yo también los he estado grabando». Metí la mano en mi blusa y saqué el pequeño dispositivo de grabación que Jessa me había dado. Cada conversación, cada consulta médica, cada momento en que pensaron que estaban a salvo para planear mi destrucción, todo está aquí. El rostro de Conrad pasó por varias emociones: shock, rabia, miedo y finalmente algo que parecía un respeto a regañadientes. «Sabías», dijo en voz baja. «Todo este tiempo lo sabías». «Sabía que me estabas robando», respondí. «Sabía que me estabas mintiendo. Sabía que me habías estado envenenando con sedantes disfrazados de vitaminas. Pero no sabía que planeabas asesinarme en una institución psiquiátrica hasta ayer». «¿Asesinar?». Bridget se rió estridentemente. «No seas dramática, Annette.
Estábamos tratando de ayudarte. ¿Ayudar? Me volví para mirarla directamente. Bridget, tengo grabaciones tuyas discutiendo cuánto tiempo tardan normalmente los pacientes en morir en Bridgewood Manor. Investigaste la esperanza de vida promedio y calculaste cuánto tiempo tendrías que esperar para que mi muerte pareciera natural. La mirada de puro odio que cruzó su rostro fue más honesta que cualquier expresión que le hubiera visto en años. No tienes idea de lo que has hecho, dijo Conrad, su voz baja y peligrosa. ¿Crees que puedes simplemente destruir nuestra familia, arruinar nuestras vidas? ¿Nuestra familia? Me reí y no había humor en ello. Conrad, dejaste de ser mi familia en el momento en que decidiste que yo valía más muerta que viva. Son criminales y los criminales enfrentan consecuencias. El sonido de las sirenas a la distancia hizo que el Dr. Harrison se lanzara hacia la puerta, pero Jessa estaba lista para él. Se interpuso en su camino, y cuando él intentó empujarla, ella le agarró la muñeca y se la retorció por detrás de la espalda, con eficiencia profesional. «Te lo dije», dijo con calma mientras él se retorcía en su agarre. «No irás a ninguna parte». 3 coches de policía se detuvieron en nuestro camino de entrada, seguidos por una ambulancia, y lo que parecía un sedán sin distintivos de detective. A través de las ventanas delanteras, pude ver a los agentes acercándose a la casa con pasos decididos. «Señora Whitmore», dijo el oficial principal cuando Jessa abrió la puerta. «Soy el detective Rodríguez. Recibimos un informe de abuso de ancianos y fraude médico en curso». «Eso sería correcto», respondí, mi voz notablemente firme para alguien cuya vida entera acababa de ser puesta patas arriba. «Creo que querrá hablar primero con el Dr. Harrison. Ha estado intentando internarme falsamente en un centro psiquiátrico». Mientras los oficiales comenzaban a leer los derechos y a poner las esposas, observé cómo 35 años de matrimonio se disolvían ante mis ojos. Conrad seguía mirándome como si no pudiera creer que lo había superado. Bridget estaba llorando, no por remordimiento, sino por furia por haber sido atrapada. «Esto no ha terminado», dijo Conrad mientras los oficiales lo conducían hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto, Annette. Sin mí no tienes nada». Lo miré a los ojos una última vez. «Conrad, tengo algo cuyo valor nunca entendiste. Tengo mi dignidad, tengo mi libertad, y ahora tengo justicia». Mientras los coches de policía desaparecían por Magnolia Drive con mi marido, mi cuñada y el médico corrupto bajo custodia, me quedé en mi vestíbulo junto a la mujer que me había salvado la vida. El reloj de pie dio las 5, marcando el final de un capítulo de mi existencia y el comienzo de otro. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté a Jessa. «Ahora», dijo ella, su comportamiento profesional suavizándose en algo que parecía una amistad genuina. «Usted decide quién es realmente Annette Whitmore cuando es libre de tomar sus propias decisiones». 6 meses después, me encontraba en la misma sala de estar donde el Dr. Harrison había intentado destruir mi vida. Pero todo había cambiado. Las pesadas cortinas de terciopelo que Conrad había insistido en tener habían desaparecido, reemplazadas por ligeras telas blancas, que dejaban que el sol de California inundara cada rincón. Los opresivos muebles antiguos habían sido donados a la caridad, reemplazados por cómodas piezas que yo misma había elegido. Las primeras compras de muebles que hacía en más de 3 décadas. La transformación de mi hogar reflejaba la transformación de mi vida. «Señora Whitmore», dijo mi abogada, Sarah Chen, mientras dejaba su maletín sobre la mesa de café de cristal que yo había seleccionado, específicamente porque no se parecía en nada a la pesada caoba que Conrad prefería. «Tengo los informes finales de la sentencia». Me acomodé en mi nuevo sillón favorito, una pieza azul suave que daba a las ventanas en lugar del televisor que Conrad siempre había controlado. Jessa, o Jessica, como la llamaba ahora, estaba sentada cerca. Ya no era mi empleada, sino mi socia de negocios y mi amiga más cercana. «Conrad recibió 15 años por fraude, conspiración e intento de asesinato», continuó Sarah.
La fiscalía pudo demostrar que había estado vaciando sistemáticamente su fondo fiduciario durante más de 10 años, tomando casi $800,000 para sus fallidos negocios y deudas de juego. $800,000. Dinero que mis padres habían ahorrado e invertido, esperando que proporcionara seguridad a su hija. En cambio, había financiado las mentiras de Conrad y la adicción de Bridget, mientras yo vivía con un presupuesto ajustado, creyendo que estábamos conservando nuestros recursos. Bridget recibió 12 años, continuó Sarah. Su cooperación con la fiscalía ayudó a exponer la red más grande. Aparentemente, esta no era la primera vez que participaba en esquemas de abuso de ancianos. Ha estado ejecutando estafas similares en viudas ricas durante años, utilizando sus conexiones sociales para obtener acceso a mujeres vulnerables. Asentí, sin sorpresa. La deficiencia de Bridget en la manipulación había sugerido una amplia experiencia. ¿Y el Dr. Harrison? 20 años y su licencia médica está revocada permanentemente. Había falsificado evaluaciones de competencia para al menos una docena de otras víctimas en los últimos 5 años. El FBI todavía está investigando el alcance total de sus operaciones. 20 años parecían apropiados para un hombre que había pervertido la confianza que debería existir entre médico y paciente. Sus víctimas incluían mujeres mayores como yo, pero también adultos con discapacidades, cuyas familias querían internarlos por conveniencia, e incluso algunos casos que involucraban disputas de herencia, donde los parientes incómodos necesitaban desaparecer. Los acuerdos civiles también están finalizados, añadió Sarah, sacando otro conjunto de documentos. Entre los activos ocultos de Conrad, las pólizas de seguro de Bridget y las reclamaciones por negligencia contra la práctica del Dr. Harrison, recuperará aproximadamente $1,2 millones más allá de su herencia original. $1,200,000. Una compensación por los años de abuso, manipulación e intento de asesinato. Se sentía surrealista ponerle un valor monetario a la traición, pero el dinero serviría para un propósito mejor que la justicia. Financiaría el futuro que finalmente era libre de elegir. Hay una cosa más, dijo Sarah, su expresión volviéndose seria. El abogado de Conrad me contactó ayer. ¿Quiere organizar una reunión? Absolutamente no, dijo Jessica de inmediato. La señora Whitmore no necesita someterse a más manipulación. Lo consideré por un momento. Hace 6 meses, la idea de enfrentar a Conrad me habría aterrorizado. Ahora simplemente me parecía innecesario. ¿Qué podría querer? Según su abogado, quiere disculparse. Afirma que la prisión le ha dado perspectiva sobre lo que le hizo. Me reí, un sonido que todavía me sorprendía por su libertad. Conrad no se disculpa. Él elabora estrategias. Probablemente espera una sentencia reducida o libertad condicional anticipada. Dile a su abogado que Annette Whitmore está demasiado ocupada viviendo su vida como para perder el tiempo en sus remordimientos. Sarah tomó notas, sonriendo ante mi respuesta. Durante los últimos meses, me había visto evolucionar de víctima a alguien que se negaba a ser disminuida por las expectativas de los demás. Después de que Sarah se fue, Jessica y yo nos sentamos en un cómodo silencio, observando cómo la luz de la tarde jugaba en nuestro espacio transformado. La mujer que me había salvado la vida se había convertido en mucho más de lo que jamás había imaginado posible. «Tengo noticias», dijo Jessica finalmente, sacando su propio conjunto de documentos. La agencia de investigación Martínez Whitmore recibió oficialmente su licencia ayer. Nuestro negocio, una empresa de investigación privada especializada en abuso de ancianos y fraude financiero, finalmente era oficial. La experiencia de Jessica, combinada con mi íntimo conocimiento de cómo operaban estos depredadores, ayudaría a proteger a otras personas vulnerables de lo que yo había experimentado. ¿Nuestro primer caso?, pregunté. Una mujer de 73 años en San Francisco. Su hijo y su nuera la están aislando lentamente y tomando el control de sus finanzas. El patrón es idéntico a lo que Conrad y Bridget te hicieron. La familiar ira brilló en mi pecho.
pero ya no era una rabia impotente. Era combustible para la acción. ¿Cuándo empezamos? Mañana, si estás lista. Miré alrededor de mi luminosa y aireada sala de estar, las fotografías de mis padres que había recuperado del almacén y expuesto prominentemente por primera vez en décadas. Pensé en la mujer que había sido hace 6 meses, confusa, aislada, lentamente envenenada por las personas que decían amarme. Luego pensé en la mujer en la que me había convertido, lúcida, decidida y resuelta a proteger a otros de destinos similares. «Estoy lista», dije. Esa noche preparé la cena en mi cocina, una comida sencilla que elegí, cociné y sazoné a mi gusto, sin sedantes ocultos, sin misteriosos dolores de estómago después, solo comida que nutría en lugar de controlar. Mientras ponía la mesa para uno, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi definición de independencia. Hace 6 meses, habría visto comer sola como una prueba de fracaso, una prueba de que había ahuyentado a las personas que importaban. Ahora lo entendía como una prueba de elección, la capacidad de decidir cómo quería pasar mi tiempo y con quién. El timbre sonó mientras terminaba mi comida. Abrí y encontré a un repartidor sosteniendo un enorme ramo de girasoles, mi flor favorita, aunque Conrad siempre había insistido en que las rosas eran más elegantes. La tarjeta decía: «Felicitaciones por su nuevo proyecto empresarial. Va a salvar muchas vidas. Con amor y admiración, doctora Sarah Chen». La doctora Chen, la neuróloga que había realizado una evaluación real de mi función cognitiva, demostrando definitivamente que yo era mentalmente competente y que nunca había mostrado ningún signo de demencia. Su testimonio había sido crucial para asegurar las condenas de Conrad y Bridget. Organicé los girasoles en un jarrón de cristal que había sido de mi madre, colocándolos en la mesa del comedor donde captaban los últimos rayos del sol de la tarde. Sus brillantes rostros vueltos hacia la luz parecían una metáfora de la dirección que había tomado mi vida, siempre buscando el calor y el crecimiento, ya no atrapada en la sombra. Más tarde esa noche, me senté en mi estudio, la habitación que una vez había sido mi santuario del control de Conrad, y que ahora era simplemente mi oficina. Abrí mi portátil y comencé a redactar la declaración de misión de nuestra agencia. Las palabras fluían fácilmente mientras describía nuestro compromiso de proteger a los adultos vulnerables del abuso financiero y la explotación. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Jessica. «Orgullosa de ser tu socia en esta nueva aventura. Mañana empezamos a salvar vidas». Sonreí y le respondí: «Mañana empezamos a vivir». Mientras me quedaba dormida, pensé en la mujer de 73 años de San Francisco, que aún no sabía que la ayuda estaba en camino. Mañana, Jessica y yo empezaríamos el trabajo de exponer la codicia de otra familia y proteger a otra persona vulnerable del tipo de abuso sistemático que yo había sufrido. El ciclo terminaría con nosotras, un caso a la vez, una vida salvada a la vez. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten a continuación. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal. Y definitivamente los sorprenderán. Gracias por ver hasta el final.